A continuación nos van a hablar sobre rehabilitación la doctora Carmen Rubens, rehabilitadora, y le va a entrevistar Sol Villanueva, periodista y escritora. No os corto mucho más, ya podéis empezar. Bueno, gracias, Teresa. Pues nos toca, Carmen. Buenas tardes a todos los que no he saludado antes. Mi nombre es Sol, como ha dicho Teresa. Yo padecí un síndrome de Guillain-Barré hace ahora 4 años, justo en enero del 2020, cuando empezó también la pandemia. He recuperado mucho, pero aún tengo secuelas muy evidentes como mis manos y, bueno, pues la voz, ¿no? La cara. Mi papel en este evento va a ser muy fácil porque es presentaros a la doctora Carmen Rubers, que nos va a hablar de rehabilitación. Y la doctora Carmen, o la doctora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sol? Buenas tardes a todos. Eh, Encantada de estar aquí. Eso es. Carmen es médica rehabilitadora, ha trabajado con enfermos como nosotros en el Hospital Sant Pau de Barcelona, que es un centro hospitalario de referencia dentro del Sistema Nacional de Salud para enfermedades neuromusculares. Y actualmente trabaja en el Hospital Clínico de Zaragoza en el área de neurorehabilitación. La primera pregunta, Carmen, es que nos definas qué es rehabilitación y todo lo que engloba. Bueno, pues la rehabilitación es un concepto muy amplio que a veces se identifica solamente con la sesión de fisioterapia y no es solo eso. Entonces, la Organización Mundial de la Salud la define como un conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afecciones de salud y con la interacción con su entorno. Es decir, utilizar los medios disponibles con el objetivo de reducir el impacto de la discapacidad y de las enfermedades que la producen, permitiendo a las personas alcanzar una integración óptima en la sociedad. La rehabilitación puede consistir, por ejemplo, en entrenar el habla y el lenguaje para mejorar la comunicación en alguien que ha tenido una lesión cerebral, realizar ejercicio para fortalecer los músculos, para mejorar la coordinación o el equilibrio, modificar también el entorno en el que viven las personas para mejorar su seguridad y su independencia en la casa y así, por ejemplo, reducir, por ejemplo, el riesgo de caídas. O también proporcionar tratamiento psicológico o apoyo psicológico cuando hay un trastorno emocional como consecuencia de una lesión pues, medular, cerebral, de un politraumatismo. También trabajamos pues, con el paciente que está en las unidades de cuidados intensivos, pues con un fin principal de prevenir complicaciones y evitar un poquito pues, todas estas complicaciones que pueden aparecer. Bueno, como ves, el campo de actuación es muy amplio y la rehabilitación, bueno, como rehabilitadora, pues también pienso que es una parte esencial del sistema de salud, ¿no? Y que debería de estar disponible para todas aquellas personas que tienen algún problema de salud que limita en las actividades del día a día y no solo pues estar disponible para quien pueda permitírselo. También un poco quería apuntar que a veces la opción de rehabilitación se solicita cuando ya han fallado otras intervenciones y cuando ya no se sabe pues, qué ofrecer al paciente, pues se le envía a rehabilitación. Que eso también a veces nos sentimos un poco frustrados en rehabilitación por esta parte. Mm. Bueno, sí, me parece importante definir bien lo de rehabilitación porque yo tengo la experiencia del hospital donde estuve ingresada, en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, y conocí a muchos pacientes, claro, porque estuve mucho tiempo y para muchos, o creo que para la mayoría, rehabilitación era sinónimo de fisioterapia, o sea, el rato que íbamos al gimnasio a hacer fisioterapia, que la mayoría de las veces pues es pasiva.
Entonces, muchos rechazaban otro tipo, no rechazaban, sino que no le daban tanta importancia a la terapia ocupacional o a la logopedia o yo qué sé, hacer otro tipo de cosas, o psicología, por ejemplo, que también lo has mencionado. Y si no tenían buen día, pues pasaban, ¿no? Pero lo de la fisioterapia, que el fisioterapeuta le moviese los brazos y las piernas, eso era sagrado. Y yo creo, pues eso, que es importante aclarar que no es eso la rehabilitación, que abarca mucho más, ¿no? Como todo lo que tú has dicho. Y te quería preguntar, Carmen, si para los pacientes con enfermedades como la nuestra es más importante la rehabilitación que para otros, ¿no? La rehabilitación es, supongo, distinta, ¿no? Según la enfermedad que tengas o tu grado de enfermedad. Bueno, a ver, yo pienso que la rehabilitación es importante, pues para cualquier persona que tiene alguna alteración en alguna esfera funcional y que tiene una discapacidad, pues la rehabilitación se ha visto que es efectiva para reducir esa discapacidad, ¿no? Entonces, pues en las enfermedades neuromusculares hay afectación en distintas áreas funcionales, pues, la movilidad en las AVDs, en la comunicación y la rehabilitación creo que sí que es efectiva, pero como en muchas otras enfermedades que también hay afectación en estas áreas y que producen discapacidad. Mm. ¿Y en qué fase de la enfermedad se empieza con la rehabilitación o se debería empezar? Bueno, a ver, yo pienso que se debería empezar pues lo antes posible, ¿no? Pues ya cuando el paciente está estable médicamente, en la fase aguda ya debería de empezar, tanto si está en planta como si está en las unidades de cuidados intensivos y en un principio sería con unos objetivos un poco de prevenir complicaciones, pues prevenir úlceras por presión, prevenir complicaciones respiratorias, evitar deformidades, eh, estimular la musculatura para intentar disminuir el grado de atrofia muscular en la medida que sea posible, siempre teniendo un poco presente que la rehabilitación en sí no mejora la regeneración nerviosa, ¿no? Que eso a veces también, a veces nos crea un poco de confusión. Mm. Y bueno, comenzar lo antes posible, pero que también se ha visto que personas que comienzan más tarde también consiguen beneficios por parte de la rehabilitación. Sí, eso también es algo que yo aprendí en el hospital, ¿no? Quiero decir que la rehabilitación, la primera, ¿no? Cuando empiezas a hacer ejercicio en el gimnasio con los fisioterapeutas, pues yo recuerdo que cuando me iban a dar unos días para ir a casa, que efectivamente la rehabilitadora, el médico, la doctora rehabilitadora que me llevaba me decía, o sea, ir a casa también es una forma de rehabilitarte, pero en general se tenía miedo a pasar mucho tiempo en casa porque luego cuando volvieses a ingresar ibas a ir para atrás. Y eso generalmente yo creo que no sucede, ¿no? Que la rehabilitación, esos días en casa, también ayudan a rehabilitarte en otras áreas, ¿no? Claro, yo pienso que es súper importante, pues aparte del trabajo que haces cuando estás ingresada, tú como paciente y todos los terapeutas que están ahí trabajando contigo, pues la implicación del entorno en el que tú vives, ¿no? El apoyo familiar de amigos que tú tienes, la vuelta a tu dominio, ¿no? A tu casa, que eso también te ayuda un poco a poner en práctica todo lo que has aprendido en el hospital, ¿no? Y todas las estrategias, ayudas que te han dado para ser lo más independiente. Mm.
Carmen, la calidad de la rehabilitación en cuanto a profesionales y a medios puede hacer que una persona se recupere o no, puede marcar una diferencia notable en la Hom- recuperación. A ver, yo pienso que como en todas las cosas de la vida, pues si tú cuentas con alguien experto en ese tema, cuentas con un equipo, con unos medios, pues que partes con una gran ventaja, ¿no? Pero que tampoco me atrevería a decir que un paciente que no ha tenido contacto con un equipo de rehabilitación no se va a recuperar, ni mucho menos, ¿no? Por una parte, pues porque ya lo he dicho, que la rehabilitación en sí no mejora la regeneración nerviosa, y por otra parte también porque el paciente juega una parte, bueno, es el pilar fundamental de la rehabilitación, y su entorno también, según la actitud del paciente, pues podemos evolucionar, ganar mucho y ser mucho más independientes, y según la actitud del entorno, la situación un poco, pues puede ser más favorable o no tan favorable. Entonces, yo creo que un poquito sí que aportamos, pero que no todo lo hace la rehabilitación, que es una parte, y que hay otras muchas más cosas que influyen. Mm. ¿Qué tiene que poner de su parte el paciente? Bueno, es un poco lo que he dicho, lo que Todo. he dicho antes, ¿no? Que el paciente es el centro, ¿no? Y que la rehabilitación ha de girar en torno del paciente, y que todos los profesionales que estamos alrededor del paciente, pues tenemos que escucharle para ver cuáles son sus deseos, sus prioridades, y debemos de intentar implicarle en el proceso de rehabilitación. Por eso, porque si tenemos un paciente que está informado, que tiene una actitud positiva, que es activo, que está implicado en su rehabilitación, y que si además pues cuenta pues con un apoyo familiar, social, pues todo esto nos va a ayudar mucho. Y a veces la información que damos al paciente igual no es muy clara, y tenemos al paciente que tú decías antes, que limita la rehabilitación a, a los 30 minutos, 20 o la hora, que está solamente con los terapeutas, con fisioterapia ocupacional, logopedia. O tenemos al otro paciente que es el hiperactivo, que está todo el día haciendo actividad, y que no se da cuenta de que está llegando el momento de que se está empezando a agotar y que aparecerá la fatiga, que es tan negativo la hiperactividad y llegar a la fatiga como estar inactivos, ¿no? Un poco tenemos que intentar pues enseñarle al paciente que busque y que nos diga y que nos marque el ritmo que él necesita para no llegar a esta fatiga, ¿no? Mm. Sí, lo de la fatiga, fíjate que yo a veces, al principio cuando me hablaban de la fatiga muscular, pensé que era un poco, vamos, que no era tan serio, que era como, bueno, es que tengo que esforzarme un poco más porque la fatiga es como, no, ser un poco vago, ¿no? Tengo que llegar hasta ese extremo. Y es verdad que no puedes llegar porque si puedes hacer un ejercicio 4 veces, la quinta ya no la puedes hacer. O sea, ya se acabó. Tu propio cuerpo te va señalando, ¿no? Hasta dónde puedes hacer ese ejercicio. ¿Se avanza en las técnicas rehabilitadoras o se lleva mucho tiempo utilizando las mismas? Los profesionales podéis practicar vosotros técnicas que os parezcan adecuadas o que no estén en un protocolo, que no sé si existe un protocolo para que seguir. ¿Hay libertad para eso? A ver, un poco. En los últimos años, pues sí que han aparecido igual nuevas soluciones tecnológicas un poco que apoyan a la terapia rehabilitadora tradicional, ¿no? Y en principio tampoco se ha visto que estas sean muy superiores al entrenamiento tradicional.
pero sí que aportan una mayor motivación para entrenar y por tanto al estar el paciente más estimulado, pues aumenta la adhesión al entrenamiento, ¿no? Y estas nuevas tecnologías, pues los sistemas robóticos, la realidad virtual, todo esto pues está ahora como muy de auge y muy de moda, que cuesta un dinero, ahí está presente en algunos servicios, en otros centros, hay algunos que tienen más acceso a estas terapias, otros no tanto, ¿no? Bueno, hay muchas y un poco también pues hay que, pues las agencias de evaluación tecnológica tienen un poco que filtrar y que aprobar aquellas las que realmente van a aportar algo ¿no? a la práctica clínica. Pienso en esto. Y en cuanto a la libertad que tenemos a la hora de aplicar distintas técnicas, terapias, pues realmente en rehabilitación es una de las cosas donde andamos un poco más flojos, que no hay muchos o hay muy pocos estudios que haya evidencia científica sobre una terapia o una actividad, o porque el número de pacientes que se presentan en los trabajos o en las publicaciones son muy pequeños, el lenguaje que utilizamos en terapia pues es muy variado y la sesión puede ser, no está muy estructurada, entonces para llegar a sacar conclusiones y cuando hay revisiones sistemáticas pues no hay, no hay publicaciones que cumplan criterios como para que puedan incluirse, ¿no? Entonces, un protocolo como tal para tratar un paciente, por ejemplo, como Guillain-Barré, yo creo que no existe, ¿no? Entonces, por eso en rehabilitación sí que es importante pues la coordinación y las reuniones periódicas de todo el equipo multidisciplinar de rehabilitación, ¿no? Donde allí un poquito se expone pues el progreso del paciente y se planifica un poco la atención que se le va a prestar, ¿no? Entonces, ahí en estas reuniones un poco, pues cada miembro del equipo expone o debería exponer si va a utilizar alguna técnica pues que no es lo habitual o más novedosa, un poco ahí es donde se tendría que exponer y siempre un poco teniendo presente pues los principios éticos básicos bueno, de la medicina y de la vida, ¿no? Pues el respeto a la autonomía del paciente, la no maleficencia, la beneficencia, pues que esto está en nuestro día a día. Pero protocolo estructurado como tal no hay. Mm. Bueno, yo creo eso que vosotros tenéis la experiencia suficiente para eso, para ver qué va necesitando cada paciente, ¿no? Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención lo que hablaba Manuel Albornoz sobre el láser, ¿no? Y estas técnicas para estimular la inervación. Es muy interesante que haya este tipo de avances, ¿no? Sí, la verdad es que yo ya me he copiado el correo electrónico para preguntarle que si ellos lo utilizan a nivel de investigación o Sí. también a nivel de la práctica clínica, un poco si ellos sí que tienen un protocolo o cómo no sé, un poquito a ver cómo lo hacen. Sí, sí, Parece la muy verdad es que interesante. porque en los servicios de rehabilitación hay láser, hay aparatos de electroterapia para mirar como lo que ha explicado él, entonces si dice, pues hay que comenzar, yo qué sé, que nos un poquito que me asesore o que me diga o que para yo buscar información. Sí, muy interesante. Pues si nadie tiene otra pregunta, yo por mí, muchas gracias, Carmen, me ha encantado hablar contigo. Gracias, Sol, es un placer también hablar contigo. Mil gracias a las dos. Yo sí tengo una pregunta, Carmen. Has hablado de falta de investigación porque no hay suficientes casos. ¿Cómo crees que las asociaciones de pacientes
podríamos ayudar, si es que podemos. Hombre, yo creo que sería una fuente de tener volumen de pacientes. Los profesionales que estamos detrás o que seguimos a estos pacientes, tendríamos también que hacer un poco de esfuerzo para unificar criterios y establecer protocolos y no quedarnos un poco en lo tradicional. Yo creo que sí que igual es una puerta a través de las asociaciones, contactar con los centros donde más pacientes se pueden ver, a partir de allí trabajar y intentar hacer un trabajo uniforme. Creo que es importante. Gracias. Sí, sí que lo es. Nos va en ello la salud, mejorar, recuperarnos, en fin, lo que sea. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, como siempre. Un absoluto placer.